Muy buenas noches con todos. Es una alegría estar aquí nuevamente y poder compartir una porción de la palabra y discipularnos, seguir creciendo, animarnos, motivarnos a seguir avanzando en este tiempo. Y vamos a iniciar. El tema de esta noche titula El administrador fiel y nos vamos a centrar en el libro de Mateo, capítulo 25, de los versículos 14 al 30. Y ahí donde tú estás, te invito a que abras tu Biblia en Mateo 25 y vamos a leer todos los versículos para que entendamos un poquito de lo que vamos a hablar en esta noche. Empezamos por el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esta es una palabra muy especial. Hay mucho significado detrás de esta palabra, de esta parábola. Y nosotros vamos a tocarlo desde una forma de administración, porque eso es lo que vamos a compartir en esta noche. Y para empezar a hablar del tema en sí, tenemos que definir qué es un administrador. Obviamente, secularmente hablando, el término administrador o administración tiene un concepto particular, pero nosotros vamos a abordarlo definitivamente desde un concepto bíblico, ¿verdad? Desde una postura cristiana. Y para conceptualizar el término, habría que empezar diciendo que nosotros, los seres humanos, los cristianos incluso, tenemos 2 formas de ver nuestra vida y nuestras posesiones. Tenemos 2 perspectivas, 2 maneras de ver nuestra vida y nuestras posesiones. Existe la perspectiva de la propiedad y existe la perspectiva de la mayordomía. Y como les vuelvo a repetir, esos son conceptos cristianos, ¿verdad? No estamos hablando de conceptos seculares. Entonces existe la perspectiva de la propiedad y la perspectiva de la mayordomía. La perspectiva de la propiedad significa que yo, mi vida y mis posesiones me pertenecen exclusivamente a mí. Esa es la perspectiva de la propiedad. Yo, mi vida y mis posesiones, todo lo que tengo, todo lo que he adquirido me pertenece solo a mí. Esa es la perspectiva de la propiedad. Y la perspectiva de la mayordomía dice que yo, mi vida y mis posesiones le pertenecen a Dios y deben ser invertidas para su propósito.
para sus propósitos. Esa es la perspectiva de la mayordomía. Entonces vemos que son dos perspectivas que se oponen entre sí. Una es una perspectiva bien peculiar, en donde yo, mi vida, mis posesiones me pertenecen solo a mí, y la otra, que es una perspectiva bíblica, quizás se llama la de la mayordomía, en donde yo, mi vida y mis posesiones le pertenecen a Dios y yo debo invertirlas para sus propósitos. Ser un administrador es aceptar la idea de que Dios es el dueño y yo soy el gerente. Él nos ha encomendado las posesiones, no nos las ha otorgado. Muchas veces nosotros creemos que todo lo que poseemos es de posesión nuestra. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, un administrador es aquel que acepta que Dios es el dueño de todos y Él nos ha encomendado lo que poseemos. Él nos lo ha prestado, nos lo ha dado en calidad de comodato, alguien diría. No nos lo ha otorgado, o sea, no nos ha regalado todas las cosas que poseemos. No, solamente nos las ha encomendado para que nosotros las administremos. Un administrador, secularmente hablando, también administra posesiones en beneficio de su dueño. El administrador no tiene derechos sobre las posesiones. Su trabajo es averiguar lo que el dueño quiere hacer y llevar a cabo su voluntad. Eso sucede en todas partes. El administrador es aquel que administra, gestiona las posesiones en beneficio de su dueño. Él no tiene derechos sobre las posesiones, sino que su trabajo es averiguar qué es lo que quiere hacer el dueño con las posesiones para trabajar en relación a ese propósito y llevar a cabo su voluntad. Entonces eso es un administrador, aquella persona que acepta que todo lo que posee le pertenece a Dios y él solamente administra las posesiones que Dios le ha otorgado para llevar a cabo su voluntad. Eso en principio para hablar de la administración. Ahora, la administración es adoración. Muchos de nosotros creemos que adorar es un acto particular en donde nosotros nos postramos o hacemos cierto ejercicio, como ir a la iglesia un domingo, o como cantar una canción lenta, o como orar quizá. Y si bien es cierto, todas esas son expresiones de adoración, la adoración es algo mucho más profundo. Adoración tiene que ver mucho con una acción continua de darse. Nosotros los seres humanos hemos sido creados en una continua acción de darnos. Nos estamos virtiendo constantemente. La doctrina de la imagen dice que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y sabemos bien que Dios es un ser trino y que estas tres personas, una sola esencia, se están virtiendo constantemente entre sí y practican entre ellas un compañerismo único. Se entregan, se satisfacen entre sí. Entonces, como la Trinidad se está entregando y virtiendo constantemente entre sí, nosotros que somos imagen de la Trinidad de Dios, que somos imagen de Dios, también nos estamos virtiendo constantemente y nos estamos dando constantemente. Entonces la pregunta es: ¿en qué nos estamos virtiendo? La adoración, si bien es cierto, hemos dicho que es ir a la iglesia, es cantar canciones, es orar, son expresiones de la adoración, pero hay algo mucho más grande, es en qué estamos virtiendo lo que nosotros somos. Muchas veces el dinero, la riqueza y las posesiones están dentro de los ídolos más grandes de nuestra cultura. Y como buenos discípulos debemos aprender cómo adorar a Dios con nuestra mayordomía, con nuestra administración, porque la administración también es una expresión de nuestra adoración. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas, el afán y la ansiedad. Y este texto nos deja un mensaje muy importante, y es que podemos adorar nuestra riqueza o podemos adorar con nuestra riqueza. Son cosas diferentes y nadie está diciendo que tener posesiones es malo, y lo vamos a tocar un poquito más adelante. El dinero puede ser una herramienta o puede ser un ídolo. Cuando las riquezas son un ídolo, este es adorado para buscar otras bendiciones. Cuando tú empiezas a adorar las riquezas, empiezas a utilizarlas solo para buscar comodidad, para buscar seguridad, para crecer o para incrementar tu condición social, para tener más poder. Sin embargo, la palabra nos dice que el amor al dinero es una trampa, y lo leemos en 1 de Timoteo, capítulo 6, de los versículos 9
al 10. Primera de Timoteo, capítulo 6, de los versículos 9 al 10. Dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y el 10 dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces el amor al dinero es una trampa, y hay algunos a quienes les cuesta aceptar esto, ¿verdad? Dicen: no, el dinero es algo necesario, y sí es algo necesario, pero hay una diferencia muy grande entre el aceptar el dinero como una herramienta o aceptarlo como un ídolo, y nosotros como discípulos de Cristo tenemos que aprender a discernir esta situación. Si amamos el dinero, vamos a usar a Dios y a las personas para nuestro beneficio. Eso sucede si amamos el dinero. Pero si amamos a Dios con todo nuestro corazón, estamos libres de usar el dinero a fin de amar a Dios y a las personas. Cuando amamos a Dios realmente y le buscamos, entendemos que el dinero solo es una herramienta para servirle con calidad y bendecir a otras personas. Entonces, nuestra vida completa tiene que estar marcada por la adoración. Somos seres que nos vertimos constantemente, estamos en una acción continua de darnos, y nuestra vida está marcada por adoración. Y la manera en cómo usamos nuestras riquezas también juega un papel importante. Y no solamente un día en particular, sino todos los días. Sí, como ya hemos dicho, adoramos los domingos, pero eso no termina ahí. Todos los días, con cada sol en el caso del Perú, o con cada tipo de moneda que tú tengas en tu país, ¿estás adorando o estás idolatrando? Y hay una frase muy, quizá que va a causar controversia, y dice: Dios me prospera no para mejorar mi calidad de vida, sino para mejorar la calidad de mi ofrenda. Dios nos va a bendecir, sí, pero no nos va a bendecir para vivir vidas ostentosas, sino que nos va a bendecir para seguir dando a quien lo necesita. La iglesia necesita, por supuesto, pero no solamente podemos invertir ahí, podemos invertir en otros lugares en donde también hay necesidad. Y hay 3 cosas muy puntuales respecto a la administración, y es el tiempo, los talentos y nuestro tesoro. Y vamos a hablar muy rapidito acerca de estos temas: el tiempo, nuestros talentos y nuestro tesoro. El tiempo es uno de los recursos que se nos han sido asignados en términos de completa igualdad, ¿verdad? Usted no ha recibido más tiempo que yo, ni yo he recibido más tiempo que usted. El recurso que se ha repartido de manera más equitativa es el tiempo. Y hay una frase que me gusta mucho, y es que el tiempo no hace acepción de personas. Y es algo que nosotros debemos tener en cuenta, ¿verdad? El tiempo es uno de los recursos más escasos, más valiosos, y es aquel recurso que se ha dado a todos por igual. Y Dios quiere que utilicemos el tiempo de manera correcta. Dios tiene cosas significativas y con propósito para cumplir en nuestra vida en la tierra. Y en relación a esto siempre debemos priorizar lo que Dios quiere, cumpliendo con devoción, equilibrando el trabajo con el descanso. Dentro de la administración del tiempo está el trabajo y el descanso. El trabajo son las tareas que Dios nos ha asignado como una oportunidad también para adorarle. Hay quienes dicen que el trabajo es una carga, que es el producto del pecado, y que los seres humanos no debemos trabajar, que producto de Adán y Eva trabajamos, pero eso en realidad no es así. Antes del pecado Dios dijo, o Dios le encargó a Adán que administre todo lo que él había creado. Colosenses capítulo 3 versículo 23 dice: trabajen y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Otra versión dice: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Ahí donde tú estás trabajando, también estás adorando con tu trabajo. Estás administrando el tiempo correctamente, trabajando de manera eficiente, así que tenemos que considerarlo. A veces nos cuesta trabajar, ¿verdad? A algunas personas les cuesta trabajar, y una de las razones es porque tenemos en desorden el día y la noche. La tecnología es una herramienta muy valiosa, es una bendición muy grande, pero algo que ha hecho la tecnología y la electricidad, por ejemplo, es distanciarnos del ritmo de la creación, porque el día y la noche han sido creados con un propósito: el día para hacer nuestras cosas y la noche para descansar. Pero la tecnología, la electricidad nos ha alejado de ese modelo original y ha diseñado o ha convertido ese diseño original en un día
en un estilo de vida que funciona a las 24 horas. Y hay personas que se acuestan muy tarde, se levantan muy tarde, y yo particularmente creo que ese no es el diseño original de Dios. Dios diseñó el día y la noche con un propósito, y mientras más apegados nosotros estemos a ese orden, se nos va a hacer más fácil hacer las cosas, incluso ir a trabajar. Y por otro lado, el descanso. Reposar es descansar de sus labores. Dios disfrutó el día de descanso, dice la Biblia. A veces tratamos de vivir vidas muy eficientes y nos cuesta descansar, y se los digo porque me pasa a veces. Quiero vivir una vida demasiado exigente para sacarle provecho, que en cierto sentido no es malo, pero Dios también nos llama al descanso. Y hay extremos, ¿verdad? Algunos ya han convertido el día de descanso en un ídolo religioso. Y Jesús demostró que no debe hacerse cumplir de forma legalista el día de descanso, sino que existe para divertirnos y también para adorar. El día de descanso no es una ley que nosotros debemos obedecer, sino una gracia, es un regalo que debemos disfrutar para adorar a Dios. Y hay cosas que podríamos hacer cuando descansamos, como disfrutar en compañerismo, descansar, leer la Biblia, divertirnos sanamente, y tener cuidado porque a veces utilizamos nuestro tiempo y lo desperdiciamos en cosas que no tienen valor. Pero a medida en que nosotros vayamos creciendo, nos daremos cuenta qué es lo realmente valioso y cómo también estaremos siendo buenos administradores con nuestro tiempo. Lo siguiente es la administración de nuestros talentos. Dios nos ha dado tiempo, un recurso escaso a todos por igual, y también nos ha dado talentos. Hay talentos naturales y talentos espirituales, ¿verdad? Los talentos naturales vienen de la gracia común de Dios, otorgada desde el nacimiento. Todos tenemos talentos naturales. Sirven para el bien común de la humanidad a nivel natural. Hay destrezas relacionales, habilidades de comunicación, habilidades escénicas, artísticas. Tenemos músicos, catedráticos, docentes, tenemos ingenieros, arquitectos, dibujantes, tenemos actores, futbolistas. Entonces todos estos son talentos naturales. Y también tenemos talentos espirituales. La Biblia habla de dones, ¿verdad? Y esas son gracia especial del Espíritu Santo. Muchas veces estos talentos solo potencian nuestros talentos naturales, los dones espirituales, o a veces también son atributos sobrenaturales. Y en particular los dones espirituales benefician el avance del Evangelio y permiten al cristiano vivir una vida apasionada y humilde de servicio como un acto de adoración. Entonces todos hemos sido dotados de talentos naturales y talentos espirituales. Es importante que como buenos administradores, como administradores fieles que queremos agradar al dueño de todo, sirvamos también o administremos, adoremos a Dios a través de nuestros talentos. Debemos ejercitar eficazmente nuestros talentos para que la iglesia y la sociedad también se beneficie, y para servir a las personas, porque esa es la finalidad de los talentos, servir. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Jesús claramente nos narra en el Nuevo Testamento que Él vino a servir y no a ser servido. Nosotros tenemos que administrar correctamente nuestro talento, ejercitarlo y utilizarlo para servir y no para ser servidos. Y por último, tenemos que también administrar nuestro tesoro. ¿Y qué es el tesoro? Hemos hablado del tiempo, hemos hablado de los talentos y ahora vamos a hablar del tesoro. ¿Qué es el tesoro? El tesoro es todo lo que tenemos. Incluye nuestras finanzas, nuestro trabajo, nuestras casas, los frutos de nuestra tierra, nuestros bienes raíces, nuestros créditos en los bancos, nuestro capital si tenemos empresas, nuestro dinero en efectivo, nuestros negocios, nuestros carros, nuestros artículos personales. Y todo ha sido dado por Dios como parte de nuestro tesoro o nuestra riqueza. Dios nos lo ha dado intencionalmente. Sin embargo, hay que entender que los buenos administradores se esfuerzan todo lo posible por manejar su tesoro también como un acto de adoración. Todo es adoración en la vida del cristiano. La administración correcta del tiempo es un acto de adoración. La administración correcta de los talentos es un acto de adoración. Y la administración correcta de los tesoros o de nuestro tesoro también es un acto de adoración. Y respecto a este punto hay dos vertientes muy peculiares. Existe la teología de la pobreza y existe la teología de la prosperidad. La teología de la pobreza dice que los pobres son más justos que los ricos. Le da mayor valor a la gente pobre, porque dice que son personas muy devotas a Dios y por eso deciden vivir en la pobreza. Entonces se ensalza o se exalta la vida de los pobres.
Y la teología de la prosperidad, muy al contrario, dice que los ricos son más justos que los pobres. Los ricos son premiados por Dios y Dios los ha galardonado justamente por eso y por su fe. Por eso poseen tanta riqueza. Esa es la teología de la prosperidad. Y aquí nace la pregunta: ¿cuál es la posición correcta para un cristiano? ¿Tengo que seguir o regirme por la teología de la pobreza? ¿O tengo que regirme por la teología de la prosperidad? Y hay mucho dilema respecto a esto. Hay muchos que practican la teología de la pobreza y critican a los de la prosperidad. Y hay muchos que practican la teología de la prosperidad y critican a los de la pobreza. Pero la verdad es que en las Escrituras hay mensajes muy importantes y hay uno que en realidad me encanta. Y en las Escrituras el asunto principal no es que las personas sean pobres o ricas. Eso en realidad no es lo que importa en la Biblia. Lo que realmente importa es si los administradores son administradores justos o injustos en la manera de obtener y administrar su tesoro. No importa si se te ha dado poco o no importa si se te ha dado mucho. Lo que realmente importa es si eres un administrador justo o un administrador injusto. Si la manera en que has obtenido y en la manera en la que administras tus recursos están siendo un acto de adoración a Dios. Porque hay pobres o hay personas a las que se le ha dado poco e incluso ellos administran mal sus recursos, los administran de manera injusta. Y la manera en que han llegado hasta ese punto también es un acto de idolatría. Y hay personas que son prósperos, que tienen mucho dinero y también son administradores injustos. Entonces el punto aquí no es si soy pobre, si tengo poco, si tengo mucho, sino por lo que se te va a pedir cuentas es por cómo administras tu tesoro. Así que cuidémonos mucho de criticar a aquel que tiene mucho o criticar a aquel que tiene poco. Preocupémonos nosotros por estar administrando con justicia nuestro tesoro, porque si no se nos demandará por ello más adelante cuando Cristo nos pida cuentas. Y justamente eso es lo que hemos conversado al inicio en la parábola de los talentos. A uno se le dio 5 talentos, a otro se le dio 2 talentos y a otro se le dio 1 talento. Al que se le dio 5 y regresó con 5 más, se le exaltó. Se le dio, el Señor lo engrandeció y le dijo: mira, te felicito porque has traído 5 talentos más. Aquel que tenía 2 talentos trajo 2 más y también se le felicitó y le dijo: mira, has traído 2 más. Entra en el gozo del Señor. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. A quien realmente no se le trató bien es aquella persona que trajo solo 1 talento porque no hizo nada. Entonces el Señor le dio a cada uno de los 3 siervos un gran tesoro y una maravillosa oportunidad. Los primeros 2 siervos pusieron el dinero a trabajar y lo duplicaron, cuenta la parábola. Hicieron lo mejor con esa oportunidad. Fueron administradores justos. Tanto el que tenía 5 como el que tenía 2. No recibieron por igual, pero hicieron o administraron correctamente esa oportunidad. Aunque eso involucraba un riesgo, ¿verdad? Ellos sabían que podían perder, pero el hecho de que hubiera un riesgo de por medio no hizo que ellos se quedaran con los brazos cruzados. No podrían haber actuado tan atrevidamente si no hubiesen confiado en el Señor. El que ellos hayan buscado la forma de multiplicar lo que se les dio también nos refleja la confianza que ellos tenían en su Señor. Actuaron con confianza, no solamente en sí mismos, sino también en su Señor. Por eso se les felicitó, por eso se les dijo que si en lo poco eran fieles iban a ser puestos en lo mucho. Sin embargo, el siervo con 1 talento actuó por miedo. Él no siente afecto por el Señor, está preocupado solamente por su propia seguridad. Y no va a arriesgarse para enriquecer al Señor, porque él no es la forma que él tiene de ver la vida. Él permite que el miedo dicte sus acciones. Él entierra el dinero pensando que eso es lo que lo libraría de la responsabilidad. Lo que él quería era librarse de la carga. Él no quería dar cuentas, él simplemente enterró el dinero para librarse de la responsabilidad. Y eso nos deja un mensaje también, que él no amaba a su Señor, porque si lo hubiese hecho, asumiría el riesgo y hubiese buscado la forma de multiplicar lo que se le había dado.
Entonces aquí vemos el claro ejemplo de administradores justos y el administrador injusto. Los administradores justos fueron el que recibió 5 y 2 talentos. Y el administrador injusto fue aquel que recibió un solo talento. Entonces no importa lo que se te ha sido dado. No importa si tienes mucho o poco. Dios te va a pedir cuentas por la forma en la que hayas administrado lo que tienes. Por la forma en la que hayas administrado tu tiempo. Por la forma en la que hayas administrado tus talentos. Y la forma con la que hayas administrado tu tesoro. Así que busquemos que esta forma de administrar lo que Dios nos ha dado, esta mayordomía que nosotros debemos de practicar, sea también un acto de adoración. Y fíjense que hay algo que yo considero que es algo también muy valioso. Ya hemos hablado del tiempo, de los talentos y del tesoro, pero hay algo mucho más valioso que eso, y es el evangelio que se nos ha confiado. Las buenas nuevas de un Dios que ha arriesgado incluso su propio Hijo para redimir a la humanidad. Dios ahora espera que respondamos proclamando atrevidamente el Evangelio, incluso cuando enfrentemos peligros. Así como tenemos que administrar sabiamente nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestro tesoro, el Evangelio, el regalo que se nos ha sido dado, Dios quiere que respondamos ante Él predicando atrevidamente el Evangelio. Y quizá ahorita estemos encerrados, pero hay muchas formas de predicar el Evangelio. Mateo capítulo 10, versículo 39 dice: el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Muchas veces nosotros estamos tratando de enriquecernos, tratando de que las cosas materiales aporten a nuestra vida, y eso es un claro ejemplo de estar hallando o de buscar nuestra propia vida. Pero Mateo dice que aquel que trate, o el que haya su vida, el que busca las cosas desde su propia forma de ver el mundo, en realidad está perdiendo la vida. Pero aquel que pierde su vida por causa del Evangelio, aquel que se entrega al Evangelio como un acto de adoración, aquel que acepta que somos solo administradores, que no somos dueños, que somos gestores de lo que Dios nos ha dado, y que nuestro trabajo es entender cuál es la voluntad de Dios y utilizar lo que tenemos para usarlo para la voluntad de Dios, es aquel que está perdiendo y entregando su vida. Y aquel que hace eso en realidad es el que haya plenitud, haya satisfacción. Y finalmente vendrá un tiempo cuando seremos llamados a rendir cuentas. Así como ese señor en la parábola de los talentos, que luego regresó después de un tiempo, dice la historia, y pidió cuenta aquel que había recibido 5, 2 y 1 talento. Así nosotros también seremos llamados en algún momento, y se nos pedirá rendir cuentas por nuestras acciones y por la forma en la que hemos administrado lo que Dios nos ha dado. El tiempo preciso quizá no es conocido, pero que se rendirán cuentas de toda forma va a suceder. Y con esto no quiero inculcarles miedo ni nada por el estilo. Por el contrario, hemos dicho que la administración también es una forma de adorar a Dios. Estamos adorando a Dios cada día, en cada momento de nuestra vida, con la forma en la que usamos nuestro tiempo, con la forma en la que ejercitamos nuestros talentos, con la forma en la que administramos nuestro tesoro, nuestras riquezas, con cada sol, con cada tipo de moneda que nosotros tengamos. Estamos adorando a Dios. Así que seamos buenos administradores fieles, que es lo que realmente Dios está buscando. Y este es un tiempo de aprendizaje, ¿verdad? ¿Estamos atravesando circunstancias difíciles? Claro que sí. No somos ajenos a esta realidad, pero creemos que la palabra de Dios es aquella que nos puede sostener y nos puede dar tranquilidad en tiempos incluso como estos. Utilicemos nuestros recursos también para ayudar a otras personas en tiempos como estos, porque de esta forma también estamos siendo buenos administradores. Y esa ha sido la palabra de hoy. Los invito a que ustedes también practiquen la mayordomía, seamos administradores fieles, para que cuando seamos llamados a rendir cuentas, seamos declarados administradores fieles, administradores justos. Y antes de pasar a los saludos, vamos a cerrar nuestras vistas y vamos a orar a Dios para que Él sea dándonos sabiduría en la forma en la que nosotros administramos lo que Él nos ha dado. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad que tú nos permites de compartir tu palabra. Te pido por la vida de cada una de las personas que se han dado un tiempo
para escuchar este mensaje, esta transmisión. Bendice sus vidas allí donde se encuentren y sigue dando sabiduría a cada uno de nosotros para ser esos administradores fieles, para ser un administrador fiel, aquella persona que administra los talentos como los talentos, que administra el tiempo, que administra el tesoro como realmente tú quieres. No permitas que nuestro tiempo, nuestro talento, nuestras riquezas se conviertan en ídolos, sino, Señor, que sean herramientas para poderte servir con calidad y poder servir a otros, que ese es el mensaje central de lo que tú nos has llamado a hacer. Gracias, Padre, te damos, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Y vamos a saludar a las personas que están conectadas. Gracias por su sintonía. Saludamos al pastor Hugo, a nuestra pastora Marta, que se esfuerzan. Gracias a ellos tenemos la posibilidad de compartir el mensaje, como lo hacemos cada miércoles, sábado y domingo a las 8. Saludos a Leila, a Cliff, a Mark y a Christopher, que ahí donde se encuentra también nos está escuchando. Saludos, Christopher. Saludos a Elga, a Gladys Guamán, a Jackie Velázquez, a Débora, a nuestra hermana Alice, a Maribel, a Melissa, a Percy, a Lía, a Benjita ahí que también está escuchándonos, a Nati Valiente, a Carlos Correa, a Juana Gamboa, a Fiorella, a Wilder, a Nael, a Jorge Huanca. Saludos, Jorge, saludos a tu familia, qué alegría que nos estés escuchando. Saludos a Lucero Matos, a Stephanie, a su esposo Elki, a toda su familia, a Cintia Godoy, a Jennifer Ariza, a Pilar González, a su esposo, a Tracy, a Adriana y a todos los que nos están escuchando y nos van a escuchar posteriormente. Es una alegría poder compartir, yo me siento privilegiado. Espero que lo que se ha podido compartir en esta noche haya sido claro y sea principalmente de bendición para cada uno de sus vidas. Que Dios los bendiga y los esperamos el día sábado a las 8 p.m. con una nueva prédica para seguir creciendo. Bendiciones. Siento tu libertad rescatándome de este mundo de dolor. Puedo sentir tu amor abrazándome, ahuyentando mi temor. Todo lo que soy te entrego, Dios. Dejaré atrás todo temor. Seguiré y creer que me hiciste libre. Libre soy en ti. Quitaste el miedo que había en mí. Y mi futuro en ti está. Yo nunca volveré atrás, pues solo en ti puedo confiar. Por ti puedo vivir. Yo sé que libre soy en ti. Libre soy en ti. Libre soy en ti. Cambiaste mi temor con tu inmenso amor y despertó mi corazón. Es por tu gracia, Dios, que soy nueva creación. Las cadenas rotas son. Te seguiré y creeré que me hiciste libre. Libre soy en ti. Quitaste el miedo que había en mí. Y mi futuro en ti está. Yo nunca volveré atrás, pues solo en ti puedo confiar. Por ti puedo vivir. Yo sé que libre soy en ti. Libre soy en ti. Libre soy en ti. Oh, 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 oh. Libre soy en ti. Libre soy en ti. Libre soy en ti. Miedo e inseguridad no me pueden controlar. Nuevo soy en tu amor. Libre soy en tu amor. Yo sé que me hiciste libre. Libre soy en ti. Quitaste el miedo que había en mí. Y mi futuro en ti está. Yo nunca volveré atrás, pues solo en ti puedo confiar. Por ti puedo vivir. Yo sé que libre soy en ti. Libre soy en ti. Libre soy en ti. Oh, 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 oh. Libre soy en ti. Libre soy en ti. Libre
soy en ti.